Mientras cantábamos, reflexionaba en algo. Ustedes saben que hemos venido hablando de las cosas que son importantes, ¿sí? Y todas las cosas importantes para nosotros generalmente son cosas que hacemos, son cosas visibles. Pero hay algo que no es visible a simple vista, pero que para mí, creo que para Dios, es sumamente importante. Y hay una canción que lo resume. Yo creo que usted se la sabe. Perdone que hoy estamos estamos cantando mucho, ¿verdad? Sí, pero ¿usted se molesta por eso? Yo no me molesto. Hay una canción que se llama Tu Fidelidad. O el corito dice así. Muchas gracias. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y esta canción resume lo que hoy quiero compartir con ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes en esta serie que hemos llamado importante, la fidelidad. Yo no sé si para ustedes es importante eso, pero creo que para Dios y para muchos la fidelidad es un punto sumamente importante. ¿Por qué? Porque la fidelidad nos permite tener un nivel de confianza aún mayor. La fidelidad nos lleva a caminar y a tomar decisiones que quizás antes no habíamos expresado, o esas decisiones no las habíamos tomado porque no nos sentíamos plenamente seguros de lo que iba a ser la respuesta a esta decisión. Pero hoy quiero compartir con ustedes el concepto en sí de lo que el diccionario, podríamos decir, llama que es la fidelidad. Y la fidelidad es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. La fidelidad es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Cuando hablamos de fidelidad, entonces, estamos hablando de que hay elementos, características importantes dentro de la fidelidad. ¿Cuáles son? Número 1, firmeza. Número 2, constancia. Y estos dos elementos tienen un objetivo y un propósito. ¿Cuál es? El cumplimiento de los compromisos establecidos. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos en nuestras familias, lo vemos cuando tomamos la decisión de entrar en el matrimonio, lo vemos en la decisión cuando entramos inclusive a un empleo. Siempre hay un compromiso establecido, ¿verdad? Y nosotros nos mantenemos fieles a ese compromiso siempre y cuando existan estos dos elementos. ¿Cuáles son? Firmeza y constancia. ¿Sí? Entonces, la fidelidad es más allá que un sentimiento. La fidelidad es más allá que un pensamiento, una idea. La fidelidad tiene una expresión y esa expresión es firmeza
y constancia. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la fidelidad, es importante que entendamos con quién yo hago ese acuerdo. En nuestro caso, y hoy quiero hablarles acerca de esos compromisos que nosotros hemos adquirido al ser hijos de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre se les dio el derecho, la potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Y cuando nosotros somos hijos y somos parte de una casa, nosotros debemos cumplir con unos compromisos establecidos. Quizás cuando éramos más pequeños nos decían, bueno, tu compromiso es que tienes que sacar la basura, tu compromiso es que tienes que tener tu cuarto arreglado, tu compromiso es que tienes que hacer tus tareas, ¿sí? Y en la medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta que esos compromisos van cambiando y luego necesitamos, cuando nos hacemos mayores o de más edad, necesitamos cubrir compromisos como la provisión a nuestros hogares, necesitamos cumplir el compromiso con los acuerdos que tenemos en las relaciones que tengamos, ya sean sentimentales, ya sean laborales, ¿sí? Necesitamos cumplir los compromisos que tenemos establecidos y necesitamos identificar cuáles son esos compromisos. Actualmente nosotros internamente necesitamos identificar cuál es el compromiso que tengo, primeramente con Dios y luego los compromisos que tengo con el prójimo. Ahora, ¿cuál es el compromiso que tengo con Dios? ¿Sí? El compromiso que tengo con Dios es claro y es evidente y está escrito en Miqueas 6:8. Dice, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Muchas veces nosotros caminamos la vida sin conocer, o bueno, conociendo a Dios, pero básicamente nos basamos en dos cosas. Creemos que con hacer lo correcto es suficiente. Podríamos decir, pero es que nosotros no le hacemos mal a nadie. Yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, pero eso no es suficiente. Dice que ames la compasión. Bueno, es que yo también ayudo a los pobres y a mí le vale, siempre que veo a alguien en necesidad, yo le extiendo la mano. Pues déjame decirte que no, eso no es suficiente. Sino que para que estas dos cosas ocurran a plenitud, hay un tercer elemento. ¿Y cuál es? Que camines humildemente con tu Dios. Fíjate bien, no es solamente que, bueno, yo creo en Dios, sí, chévere, nosotros podemos pensar eso. De hecho, nosotros tenemos una vida en la cual consideramos a Dios. Decimos, Señor, bendíceme este día, oye, o cuando la situación se pone difícil, ¿qué hacemos? Dios mío, ayúdame porque no sé qué hacer con esta situación. Pero el asunto no es cuando tienes el problema, el asunto no es cuando nosotros estamos bien, el asunto es, o mal, el asunto es que debemos caminar humildemente con nuestro Dios. Y caminar implica un proceso continuo. Caminar implica continuamente un proceso donde nosotros debemos ser conscientes que tenemos a alguien de nuestro lado, porque aquí dice que debemos caminar humildemente con Dios, no para Dios. Cuando se habla con, quiere decir Él y yo. Yo debo entender eso. Entonces, Miqueas habla al pueblo del Señor, sí, y le dice, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Y este es el compromiso, ¿sí? Este es el compromiso, este es establecido. Dice, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Hasta ahora esto está maravilloso, ¿sí? Pero estos tres elementos necesitan ser
como examinados cada uno de ellos. Y el primero de ellos, ¿cuál es? Hacer lo que es correcto. Ahora, ¿qué es hacer lo que es correcto? Hoy en día, con todo el proceso y todas las cosas que se están dando en el mundo, pues debemos ser inclusivos y cada quien se toma más a pecho ese pensamiento de que, bueno, de que cada cabeza es un mundo y que cada quien tiene una manera y que cada quien tiene su verdad y que la verdad que es para mí no aplica para ti porque somos diferentes y entonces debemos ser inclusivos, ¿sí? Y no debemos atacar a nadie, pero ¿sabe algo? Aquí Dios le está diciendo al pueblo, le está diciendo a su gente, a los que llamó, a los que redimió, a los que estableció como sus hijos, le está dando una instrucción. ¿Cuál es? Deben hacer lo que es correcto. El asunto aquí, ¿cuál es? ¿Cómo nosotros identificamos lo que es correcto? Esa es la pregunta. Bueno, para eso necesitamos ver qué significa correcto. Y correcto tiene que ver con que no tiene ninguna falta, error o defecto. Eso es lo que significa correcto. Ahora, para nosotros, como cristianos, es hacer todo lo que Dios ha dicho de nosotros, ejecutar su plan y vivir para sus propósitos. ¿Por qué Dios, Nando? ¿Por qué Dios? Porque Él fue el que te diseñó, porque Él fue el que te creó, porque Él fue el que te dio la vida, porque Él es el que te da la sabiduría, Él es el que te provee del oxígeno con el cual respiran tus pulmones para que puedas tener vitalidad en tu cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos entender que aquel que crea tiene un diseño para cada cosa creada y si no funciona conforme al diseño, entonces no está funcionando correctamente. Lo podemos ver en las sillas, lo podemos ver en los automóviles, lo podemos ver en las motocicletas, lo podemos ver en las computadoras, lo podemos ver inclusive en máquinas cuando estamos haciendo ejercicio en un gimnasio. Lo podemos ver. Hay cosas, lo podemos ver en la universidad, lo podemos ver en el colegio, lo podemos ver en todos lados. Cuando algo que fue diseñado no funciona conforme al diseño original, no va a funcionar correctamente. ¿Y qué va a hacer usted? Tiene que enviarlo al técnico, ¿para qué? Para que el técnico lo revise e identifique cuál es el problema y hacer los ajustes pertinentes para que cada uno de nosotros o el técnico pueda reparar y funcionar correctamente esto, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros como hijos de Dios podemos entender esto? ¿Cómo nosotros como creación de Dios podemos entender esto? Bueno, sencillo. En Juan, capítulo número 5, versículo 19, dice lo siguiente. Entonces Jesús les explicó, le digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo lo que ve que el Padre hace, todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a este hombre. Entonces, ustedes quedarán realmente asombrados. Aquí vemos en este texto a Jesús hablando acerca de por qué está tomando las acciones que está tomando. Él está sanando a un hombre y los líderes religiosos y la gente se pregunta, ¿por qué tú estás haciendo esto? Ah, bueno, es que tú te quieres echar más que los demás, tú quieres ser el centro de atracción. No, Jesús lo que está haciendo es funcionando conforme al diseño que Dios le dio. Él le dio un propósito al Hijo. El Padre le dio un propósito al Hijo. ¿Cuál era? Que cumpliera plenamente su voluntad. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí el Hijo? Dice, el Hijo no puede hacer nada, ¿por qué? Por su propia ¿qué? Cuenta. O sea, no es lo que a Jesús le parece, no es lo que a Jesús cree, no es lo que Jesús, bueno, lo que pasa es que hoy me amanecí, tenía un poquito de calor y bueno, no tenía nada que hacer y
me provocó sanar al hombre. No, sino que Jesús responde a lo que el Padre le está diciendo. ¿Por qué? Porque dice, el Hijo solo hace lo que ve. ¿A quién? ¿Lo que ve de quién? Que el Padre hace. Y esto es importante para nosotros. Ahora, usted me podría preguntar, bueno, ¿y qué sentido tiene eso para mí? Bueno, si usted tiene la bendición de ser padre, usted se va a dar cuenta que su hijo es igualito a usted, no por todo lo que le dice, sino por todo lo que usted hace. Si usted dice groserías, ¿su hijo qué va a hacer? Decir groserías. Si usted cuando se levanta, se rasca la cabeza todas las mañanas, ¿su hijo qué va a hacer? Va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el modelo familiar se implementa no solo por lo que decimos, sino se instaura más poderosamente por lo que, ¿qué? Por lo que el padre hace. Por eso es que tengo tantos problemas en mi casa con mis hijos. El problema no son ellos, el problema soy yo. Porque mis malas costumbres, mis malas actitudes son las que sirven de modelo para que ellos puedan identificar cómo ellos deben funcionar. De la misma manera pasa con Jesús. Jesús no hace las cosas por su cuenta, sino que lo que ve hacer el Padre, eso hace. Y esto es vital para nosotros. Hasta aquí, entonces, entendemos que necesitamos hacer ¿qué? Lo correcto. Es una de las cosas que nos pide Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios nos pide que hagamos? Cuando vamos al libro de Romanos, el capítulo número 12, vamos a encontrar al menos 23 cosas que nosotros podemos hacer o debemos hacer. 23 en un solo capítulo. 23. Y me tomé el tiempo de enumerarlas para ustedes. Fíjense lo que dice Romanos capítulo número 12. Solamente voy a leer las acciones que nosotros debemos tomar. Número 1, entreguen sus cuerpos a Dios. Número 2, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Número 3, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Número 4, no finjan amar a los demás. Número 5, aborrezcan lo malo. Número 6, aférrense a lo bueno. Número 7, no sean nunca perezosos. Número 8, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. 9, alégrense por la esperanza segura que tenemos. 10, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. 11, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. 12, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. 13, bendigan a quienes los persiguen. 14, alégrense con los que están alegres. 15, lloren con los que lloran. 16, vivan en armonía unos con otros. 17, y no piensen que lo saben todo. Número 18, nunca vuelvan a nadie mal por mal. 19, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. 20, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. 21, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. 22, no dejen que el mal los venza. 23, venzan el mal haciendo el bien. 23 cosas que están en un solo capítulo de la Biblia. Y probablemente me pasé alguno. Probablemente. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, responde a la pregunta, Dios mío, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo correcto? Solamente, hay mucho más, pero solamente les voy a dejar 23 cosas que Dios quiere y Dios sabe que es lo correcto que tú y yo debamos hacer. 23. Si quiere más, venga el próximo sábado. ¿Sí? Nos damos cuenta de todas estas cosas, pero fíjense que a veces nosotros andamos pensando
querer agradar a Dios o querer acercarnos a Dios y no sabemos cómo. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos hacer lo que es correcto, ¿verdad? ¿Sí está aquí conmigo? ¿Sí? Bueno, cuando entendemos esto, debemos recordar entonces qué es lo que está exigiendo Dios. Dice, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. ¿Que hagas qué? Lo que es que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Ya hablamos acerca de hacer lo correcto, pero vamos a hablar entonces cómo es amar la compasión, porque es la segunda instrucción que nos da Dios, ¿verdad? Y para entender la compasión necesitamos ver en concepto a qué se refiere, y la compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o evitarlo. Eso es la compasión. Y la palabra de Dios nos está mostrando y nos está enseñando que nosotros debemos amar esto. Nosotros debemos amar ese sentido de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o evitarlo. ¿Sí? Fíjense que no es solamente, ay, pobrecito. No, sino que nos impulsa a que yo tengo que hacer algo para aliviar este dolor. Yo tengo que hacer, por ejemplo, yo tengo que hacer una oración por esta persona. Yo tengo que darle algo para que coma porque no tiene que comer. Yo tengo que darle cariño, un abrazo a aquel que ha sido abandonado y rechazado. Yo tengo que hacer algo. La compasión me mueve a tomar una acción, no solamente a, ay, pobrecito. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos, ¿sí? Por eso Jesús se pone como ejemplo y nos damos cuenta en Marcos 6:34 que dice lo siguiente: cuando Jesús salió de la barca, estaba en un viaje, salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ¿qué? Ovejas sin pastor. ¿Qué significa esto? Que nosotros no somos pastores, nosotros no cuidamos ovejas. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa? Lo que significa es que la oveja no tiene la capacidad de cuidarse por sí sola. La oveja no tiene buena visión. La oveja no sabe cuidarse. La oveja no es oveja. Más nada. Hay que llevarla. Por eso es que cuando usted lee el Salmo 23 se va a dar cuenta de algo. Vamos a ir al Salmo 23, por favor. En el Salmo 23 vamos a entender por qué Jesús tuvo compasión de las ovejas y lo comparó con ellas. Salmos, capítulo número 23. Mira lo que dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes pastos me deja descansar, número 1. Número 2, me conduce junto a arroyos tranquilos. Número 3, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado, ¿qué hacen? Me protegen y confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa desborda de bendición. Ciertamente tu bondad, tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. Si usted se da cuenta todo lo que hace el pastor por la oveja, casi que inútil. ¿Qué hace el pastor por la oveja? Primero, lo tiene que llevar a un lugar donde descansar porque no sabe escoger el lugar donde debe descansar. Tiene que conducirlo a un arroyo
de aguas tranquilas, porque si el agua está turbia, no toma agua y se muere de sed. Dice que lo guía por sendas correctas. Eso quiere decir que él por sí solo no sabe discernir cuál es la senda correcta. Por eso tiene que llevarlo, ¿sí? ¿Qué hace? Lo acompaña. ¿Cuándo? Cuando pasa por un lugar oscuro. ¿Por qué? Porque es temeroso. ¿Qué más hace? Tiene dos instrumentos el pastor. ¿Cuál es? La vara y el cayado. ¿Y qué hace con eso? Lo protege y ¿qué más? Lo conforta. O sea que no se puede proteger por sí sola la oveja. ¿Sí? Necesita que la apapuchen ahí a cada rato. También, porque lo conforta con él. Ajá. Fíjense bien, le prepara un banquete. ¿Por qué? Porque no sabe preparar un banquete para sí mismo. La oveja. ¿Sí? ¿Qué más? Lo unge. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, nos damos cuenta que Jesús estaba viendo a las personas, a la multitud, y las vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué quiere decir eso? Nadie las cuidaba, nadie las protegía, nadie las alimentaba, nadie las apapuchaba, nadie. Él vio la multitud y dijo, pobrecita esta gente, está como ovejas, son como ovejas sin pastor. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Su compasión lo llevó a tomar una acción. ¿Cuál fue? Enseñarles muchas cosas. Y ahí el relato continúa. Entonces, fíjense que amar la compasión tiene que ver con esto. Tiene que ver con ese sentimiento de tristeza, pero también tiene que ver con ese sentimiento de tristeza que me impulsa, que me lleva a tomar una acción. Yo debo hacer algo, ¿sí? Así como lo hizo Jesús. Por eso es que cuando hablamos de la fidelidad, necesitamos entender que el compromiso que tenemos establecido, ¿sí? Y darle cumplimiento a él. ¿Por qué? Porque en Miqueas 6:8, ¿qué dice? Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? Y lo que Él exige de ti. ¿Qué exige de ti? Que hagas lo que es correcto. Número 2, que ames la compasión. Y número 3, que camines humildemente con tu Dios. ¿Sí me entienden? ¿Me siguen la idea hasta ahora? Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que no es suficiente hacer lo que es correcto, que no es suficiente amar la compasión, sino que necesitamos caminar humildemente con Dios. Ahora, ¿cómo caminamos humildemente con Dios? Necesitamos entender que es humilde primero. Y humilde es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. O sea, para yo caminar humildemente con Dios, yo necesito entender cuál es mi debilidad. Yo necesito entenderla. Yo necesito entender cuál es mi limitación. ¿Y sabe por qué necesito entenderla? Porque si no la tengo clara, yo siempre voy a ser una persona que siempre va a tener la razón. Por tanto, no necesito a Dios. Porque Dios no tiene ninguna respuesta para mi vida, porque no necesito depender de Él como depende una oveja de un pastor. No lo necesito, porque yo sé cómo hacer las cosas. Y como yo sé cómo hacer las cosas, ¿qué sentido tiene preguntarle a alguien más? Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, necesitamos pensar, Dios mío, ¿será que yo estoy siendo un egocéntrico? ¿Será que yo estoy siendo una persona soberbia al pensar y creer que yo puedo hacer todas las cosas por mí mismo? Fíjense lo que le pasó al apóstol Pablo y lo que le escribe a los filipenses en el capítulo número 4.
En el versículo 10 dice lo siguiente: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Versículo 11. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo en el contexto está pasando por una dificultad enorme. Pero él está diciendo a los filipenses que probablemente también están pasando circunstancias difíciles: alégrense, no se preocupen por nada, oren por todo. Les está diciendo: miren, yo he descubierto un secreto enorme que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Que a pesar de que estoy pasando necesidad, ¿qué he aprendido? He aprendido a estar contento con lo que tengo. La pregunta es, ¿nosotros estamos contentos con lo que tenemos? ¿Hemos aprendido a caminar con eso? ¿O constantemente queremos más y nos quejamos? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Bueno, es que otros tienen y yo no. Es que otros pueden y yo no. Y es que nos damos cuenta de eso. Pero fíjense, el secreto de caminar con Dios es entender mi debilidad. ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál es mi limitación? Que todo lo quiero para allá. Que todo quiero que se haga a mi manera. Que si alguien no lo hace como yo lo hago, lo desecho. Lo aíslo. Ese soy yo. Pero para caminar humildemente con Dios, yo necesito agarrar todo eso y hacerlo a un lado, meterlo en un pipote de basura. ¿Por qué? Porque la humildad reconoce las limitaciones que tengo, las debilidades que tengo, y esas limitaciones y esas debilidades me ayudan a ¿qué? A depender de Dios, en este caso, de Dios. Entonces, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que la instrucción que el Señor está diciéndole al pueblo, a sus hijos, ¿cuál es? El Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. ¿Cuáles son las tres cosas? Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humilde con Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Por esa razón, tú y yo necesitamos reflexionar, necesitamos pensar, ya va, ¿esto que estoy haciendo está conforme a lo que Dios ha establecido para mi vida? ¿Acaso te has tomado el tiempo de pensar qué es lo que Dios espera que tú hagas? ¿O simplemente vivimos la vida como va viniendo, vamos viendo? ¿Tú estás plenamente convencido de lo que estás haciendo? ¿Glorifica a Dios? ¿De cómo vives? ¿Puedes identificarlo? ¿Puedes encontrarlo en las Escrituras? ¿Verdaderamente estás teniendo compasión con los demás? ¿Estamos teniendo compasión con los demás? Bueno, es que pastor, yo oro por la gente, sí. Ajá, eso está muy bien. Pero Jesús no solamente oró. ¿Qué pasó con ese vecino que está pasando por una situación difícil? Lo has acompañado, le has llamado. Vecino, aquí estoy. Cualquier cosa que necesites, estoy disponible para ti. Esas cosas son las que nos está pidiendo el Señor. ¿Qué más dice?
que camines humildemente con tu Dios. ¿Sabes? Me encanta Pablo. ¿Por qué? Porque hay una porción de las Escrituras que él escribió, creo que fue él que la escribió, dice que él se gloría en su debilidad, o se alegra o se jacta de su debilidad. ¿Saben por qué? Porque en su debilidad el poder de Dios se perfecciona. En la debilidad. Pero cuando nosotros conversamos con alguien y le preguntamos, hola, ¿cómo estás? ¿Qué es lo primero que respondes? Bien. Qué bueno. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo va todo? Bien. Y para mí eso es difícil. Yo no puedo decir eso. ¿Cómo estás? Paso a paso. Tengo varios asuntos por atender, tengo varias debilidades que tratar. Tengo que ver el asunto con mi carácter, tengo mala actitud muchas veces. Tengo que ver que tengo que pagar una cuenta enorme y no sé de dónde qué voy a hacer para pagar esa cuenta enorme que tengo. Y cuando yo comienzo a ver eso y no todo está bien, comienzo a ver, Señor, esto es una oportunidad para que tú hagas un milagro en mi vida. Y comienzo a depender de Dios. Dios me va a resolver el asunto, Él puede hacerlo. Pero ¿qué es lo que Él espera de mí? Que yo reconozca mi debilidad, que yo reconozca mi limitación y que voluntariamente yo me permita caminar con Dios en esa manera. Pero Señor, tú sabes que mi carácter es horrible. Necesito que me ayudes con mi carácter. Dame dominio propio. Dame alegría, dame gozo. No quiero constantemente estar hiriendo a los que están alrededor mío. Por mi mala actitud, por mi frustración interna. ¿Sí? Entonces, hermanos, necesitamos activar nuestra vida espiritual. Necesitamos caminar con Dios. Necesitamos amar la compasión. Necesitamos hacer lo que es correcto. Eso es lo que necesitamos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Hoy están así como tranquilitos. Debe ser la hora, el sueño. Seguramente la fiesta de anoche estaba muy buena. Se acostaron tarde. Ese botón diabólico de Netflix, el capítulo siguiente y sigue y sigue y sigue. ¿Sí? ¿Ah? El juego, ¿verdad? El juego, Dios mío, el juego, la Serie del Caribe. Estábamos ahí en la Serie del Caribe y bueno, perdió Venezuela, el juego malísimo. Venezuela jugó malísimo. Solamente 3 hits. Malísimo. Pero bueno, hay que tenerles misericordia, pero también hay que decir la verdad. Solo 3 hits. 9 innings, 3-0 terminó. Bueno, todos salimos decepcionados de ese estadio, ¿vale? Terrible, pero bueno. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué debemos hacer? Para terminar, miren lo que debemos hacer. Así que preparen, fíjense bien, ¿qué debemos hacer? Preparen. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, haciendo lo que es correcto, amando la compasión y caminando humildes con Dios. Eso es lo que debemos hacer, ¿sí? ¿Quién estaría dispuesto a vivir de esa manera? Yo estaría dispuesto a vivir de esa manera y darle gloria a Dios por eso, ¿sí? Entonces, si tenemos todas estas cosas en nuestra mano, ¿qué tal si hacemos una oración y le pedimos a ese Espíritu Santo que vive y mora en nosotros que nos haga entender estas cosas? ¿Sí? Por favor, pongámonos de pie.
Vamos a darle gracias a Dios por esto. Mire, la fidelidad es un asunto complejo. Pero nadie puede ser fiel si antes no conoce cuáles son los compromisos que se han establecido en esa relación. Yo no le puedo ser fiel a mi esposa si yo no sé cuáles son los compromisos que yo he adquirido. Yo no le puedo ser fiel a el empleo que pueda tener si yo no conozco cuáles son los compromisos que he adquirido. No lo puedo hacer. Por esa razón es necesario que caminemos con Dios, porque Dios nos ha llamado, Dios nos ha alcanzado, Dios nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Dios en su inmenso amor y misericordia nos rescató y nos dio una vida nueva. Así que a mí me gustaría que juntos podamos orar a Dios y poder darle gracias. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, permítenos preparar nuestra mente para actuar. Permítenos ejercitar el dominio propio, Señor, por favor. Que constantemente no hagamos lo que a nosotros solo nos parece, sino que nos detengamos a identificar qué es lo correcto, qué es lo que tú has establecido. Señor, que te pedimos en el nombre de Jesús que nosotros podamos poner toda nuestra esperanza en esa salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Y que no pongamos, Señor, nuestra esperanza en otra cosa. Que no pongamos nuestra esperanza en el dinero, que no pongamos nuestra esperanza en la salud, que no pongamos nuestra esperanza en la sabiduría que podamos tener, que no pongamos nuestra esperanza en cualquier otra cosa, sino que nuestra esperanza pueda descansar en ti. Y que podamos vivir, Señor, como hijos obedientes, entendiendo cuáles son los compromisos, cuáles son nuestros derechos, pero también nuestros deberes como hijos de Dios. Y que podamos honrarlos, que podamos cumplirlos. Haciendo lo que es correcto, Señor. Amando la compasión y caminando humildemente contigo, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos cada vez que salimos al trabajo. Te necesitamos cada vez, Señor, que estamos con nuestras familias. Te necesitamos cada vez, Señor, que compartimos con nuestra pareja. Te necesitamos, Señor, te necesitamos para todas estas cosas, porque somos pecadores, Señor. Nuestro corazón se inclina al pecado. Necesitamos que tu obra poderosa limpie nuestro corazón aún más. Que sea renovada nuestra mente para que podamos comprender esa voluntad que es tuya, que es buena, que es agradable, que es perfecta, Señor. Hoy te bendecimos en esta tarde. Hoy damos gracias porque estamos plenamente convencidos de que la fidelidad, el amor, Señor, que tienes para con nosotros nos acompañarán todos los días de nuestra vida. Y seremos libres, plenos, completos, porque tú has sido fiel, Señor. Porque aunque nosotros hemos sido infieles, hemos fallado, no hemos cumplido con los compromisos, tú permaneces fiel. Y tú dijiste que esta buena obra que has comenzado en nosotros la perfeccionarás todos los días hasta el fin del mundo, hasta que vuelvas nuevamente a esta tierra, Señor. Por eso te damos gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu fidelidad es grande, Señor, y tu misericordia es para siempre. Te bendecimos, te adoramos, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti, Señor, en esta tarde. Permítenos que nuestra semana, Señor, sea cargada
de una porción de tu Espíritu que nos lleve a reflexionar en esto que hemos compartido el día de hoy, Señor. Y que podamos conocerte, que podamos obedecer lo que hemos conocido en esta tarde, pero también, Señor, que lo podamos compartir con otros. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Que como casa espiritual, Señor, esta semana que viene, podamos compartir las buenas nuevas de salvación, Señor. Que juntos podamos ser edificados, Señor, como lo hacemos los días martes. Que el jueves, Señor, podamos compartir nuestra fe, Señor. Tener compasión, ayudar, Señor, o simplemente escuchar lo que está sucediendo en las calles de nuestra ciudad, Señor. Para poder orar, para poder dar una palabra de aliento, para poder bendecir la vida de alguien más, Señor. Para poder presentarte a ti, que eres dador de vida, a ti que eres la fuente de la sabiduría, a ti que eres la fuente del consuelo, Señor, a ti que eres el dador de visión, que podamos presentarte a ti, a otros, Señor, y que juntos podamos cumplir el propósito por el cual tú nos has puesto en esta tierra, Señor, de bendecirte y de reconocerte a ti, Señor, y de honrarte en todo lo que hacemos. Te bendecimos, Padre, en esta hora y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.